vamos en esta mañana, congregados para adorar a Dios y para recibir palabra suya. Amén. A adentrarnos en el momento de la predicación, de la proclamación de la palabra de Dios para nuestro momento, nuestro tiempo, nuestra historia. Y estamos grabando porque hay hermanos que no han venido por algunas razones, o porque ha bajado un poco la temperatura, Sí. o porque mañana es festivo por el día de Martin Luther King Jr., o porque hay muchos rumores de que la seguridad pública en las ciudades en Estados Unidos durante estos días previos a la instalación del nuevo presidente y su vicepresidenta, Biden-Harris, iban a ser convulsos. Nosotros estamos aquí porque tenemos fe en Dios. Amén. Y como dije al inicio de este servicio de adoración, hemos venido en representación del pueblo de Dios a este lugar en el que el pueblo de Dios se congrega. De la misma manera en que otras personas se congregan en cualquier otra parte. Nosotros nos congregamos en la iglesia. En este caso, la Iglesia Presbiteriana El Cordero de la ciudad de Miami, cuyo predio, cuyas instalaciones han sido dedicadas desde hace 39 años a la predicación de la palabra de Dios y a la demostración de que el pueblo de Dios, no importa los gobiernos que han pasado en estos 39 años, las circunstancias económicas y sociales que han ido en contra de la nación norteamericana y en este caso del grupo humano que se mueve en el sur de la Florida, a pesar de las circunstancias históricas, esta iglesia se ha abierto para adorar a Dios. Amén. Amén. Para alabar a Dios, para compartir entre hermanos, para dejar un momento a la semana en el que nosotros en comunión los unos con los otros venimos con un objetivo claro: adorar a Dios porque es el Padre del Señor Jesucristo que nos ha redimido de pecados. Amén. Gloria al Señor. Y esto se puede decir y repetir, pero tenemos fe que a pesar de las circunstancias, Dios está en control de la historia. Amén. Es el Señor de la historia. Gloria a su nombre. Podemos tener ideas políticas diversas, diferentes, opuestas, pero nos une, si somos cristianos y cristianas, pueblo de Dios, hombres y mujeres, nos une el Espíritu de Dios. Amén, amén. De tal manera que no nos amedrenta nada en este mundo.
Y hay que aprender a vivir confiados en que Dios nos da la capacidad de entender la realidad y de parquear el temor en cualquier manifestación. Se presente como depresión nerviosa, se presente como angustia, se presente como intolerancia, se presente como impaciencia, como imprudencia, como quiera que se presente. Dios en Jesucristo nos libra de todo temor. Amén, amén. Y por eso estamos aquí. Porque rumores de guerra, nosotros que somos hispanos y que venimos de países donde se ha vivido la propaganda política, se ha alimentado con rumores de guerra permanente, invasiones permanentes, conflictos permanentes. Y sí, se han caído gobiernos y han entrado otros, pero Dios, vayan a esos países, los suyos y los nuestros, y se darán cuenta de que Dios ha demostrado misericordia, gracia, ha guardado a su pueblo y desde su pueblo ha transmitido una voz de esperanza. Y por amor a su pueblo, a los que ha llamado hijos e hijas de él, ha puesto orden en el mundo. Y esta semana y los días por venir no serán diferentes a ese caminar divino con nosotros. Y el tema de hoy, ¿qué das a cambio? Dios está contigo. Dios te ha acompañado. Dios te ha librado de la cama en medio de una pandemia. Pero también te ha librado de otras enfermedades. Porque aquí hasta por una gripe te puedes morir. Sí. Por una mala práctica médica te puedes morir. En un accidente de automóvil te puedes ir a la presencia de Dios. Es decir, ¿cuántas maneras hay de interrumpir la vida humana? Súmele la violencia en las calles, súmele todo lo que usted quiera, de muchas maneras. Dios nos ha cuidado, y los hermanos que han caído contagiados, que han sido contagiados por el coronavirus, Dios los ha levantado de las camas y les ha cortado el tiempo de sufrimiento. Otras personas han estado meses sobre meses y no se recuperan. Pero si atendemos todo lo que debemos hacer responsablemente para no contagiarnos los unos a los otros, Dios bendice a su pueblo. Amén. Pero ¿qué damos a cambio? Porque todo el mundo quiere la bendición de Dios. Como quiera que venga. Con salud, por supuesto. Con dinero. Con unidad familiar. Todo el mundo quiere ser parte de un pueblo que vive en paz. De un pueblo que se aman los unos a los otros. De un pueblo que nadie se mete en la casa del otro a robar. De un pueblo cuyos miembros no se codician los bienes los unos a los otros. De un pueblo que busca vivir en justicia y en derecho.
Y Dios, además de darnos bendición, tal y como la queremos en esta vida, nos ha dado dones. Dones. Y nos ha preparado para que esos dones se multipliquen en su pueblo y que la bendición que nos da no caiga en saco roto. Porque hay hermanos y hermanas que han sido parte del pueblo de Dios y por circunstancias de la vida no han entendido la voluntad de Dios para ellos y han dicho: entrego la ciudadanía. Que la ciudadanía en el reino de Dios que está en la tierra es se aplica a través de la iglesia. No me congrego más, entrego mis credenciales, entrego la ciudadanía, no me interesa vivir en ese grupo que es la iglesia, no me interesa compartir, no me interesa lo que aplican, yo me retiro. Pero yo quiero seguir bendecido. Yo quiero continuar en un camino de bendición. Entonces, cuando el zapato aprieta, hay que buscar a Dios. Buscan a Dios. ¿Y dónde se busca a Dios? A través de las personas que se han mantenido buscando a Dios. A través del ambiente donde Dios es una realidad tangible. A través de la práctica de aquello que un día renegaron, pero que es combustible para generar bendición. La lectura de la palabra de Dios, la oración, la comunión entre hermanos. Y Dios, para sellar el hecho de que hemos integrado este pueblo, nos da dones. Y nos da dones porque en 1 Corintios 3:9 él dice, a través de una carta de Pablo a la iglesia, Pablo afirma: porque nosotros colaboradores somos de Dios. Y ustedes son huerto de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. Por un lado, Pablo se ubica como un líder, y con él todos los líderes de la iglesia, que estaban moviéndose para crear el edificio de Dios, que es la iglesia. Y él se pone como colaborador de Dios para levantar y mantener el edificio de Dios, que es la iglesia. Y en la medida en que nos vamos integrando, cada uno de nosotros se convierte en colaborador de Dios. Y todos somos colaboradores de Dios. ¿Qué necesitamos para en tiempos como estos que vivimos se mantenga funcionando el edificio, que es la iglesia? ¿Qué necesitamos para continuar siendo colaboradores de Dios?
Y la palabra colaborar, que viene del griego, pasa por el latín, significa colaborar. Unirme a un trabajo, unirme a un proyecto. Y vamos a leer 3 textos bíblicos. Porque sin dones espirituales, este edificio se cae. Sin dones espirituales no estamos al nivel de un obrero u obrera, de un colaborador de Dios aprobado. Y vamos a leer Romanos 12 del 4 al 8. La hermana Nelia Sentí, anciana gobernante de nuestra iglesia, va a tener esta lectura. Desde aquí mismo. Desde ahí mismo. O si no, venga para acá, porque estamos grabando para otros hermanos de la iglesia que no están con nosotros. Y después vamos a tener 2 lecturas más. Nuestra hermana Elvia va a tener la lectura en 1 Corintios 12. Pero escuchen bien, vayan escuchando. Voy a leer Romanos 12 del 4 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Fíjense, el texto que acabamos de leer, Romanos 12, versos del 4 al 8, nos habla de dones que el Espíritu de Dios, que Dios nos da, para que la iglesia se mantenga como una edificación a la que se le da mantenimiento. Profecía, servicio, y esto del servicio es importante, porque aquí estamos en el servicio de adoración dominical, y hay otros servicios relacionados con la adoración dominical. Está el servicio de la tecnología, del audio y el video. Está el servicio del grupo de música y otros servicios relacionados que todos, según Hechos 6, del 1 al 6, están relacionados con el concepto inicial que este texto de Hechos nos plantea. El servicio en este edificio que se construye cada día, que es la iglesia,
desde el inicio estuvo relacionado con el servicio a las mesas, la atención a las personas desvalidas, el vínculo con la comunidad. Por eso, al interiorizar la necesidad de tener dones espirituales, lo hacemos no para guardarlos en el bolsillo, sino que nuestra responsabilidad es ejecutarlos en la edificación de la iglesia para el servicio a la comunidad. Una iglesia en funcionamiento con dones espirituales que la lleva a colaborar con Dios siempre tiene un impacto en la comunidad, en el mundo. Nosotros decimos, ¿qué falta de fe hay en el mundo? La pregunta es, ¿la iglesia tiene fe? Ya en el mundo nadie ama a nadie. Como dice una canción, se acabó el querer. La pregunta es, ¿hay amor en la comunidad cristiana? ¿Ese amor se está compartiendo entre los hermanos y hermanas? ¿Cómo como iglesia vamos a proyectar amor si vivimos en desamor? Dones de Romanos. En la primera lista que tenemos: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, compartir. En el compartir no se aplica el refrán el que parte y reparte se lleva la mejor parte. En el compartir cristiano se administra los recursos de la iglesia con generosidad y con visión. Y está en la lista de dones espirituales para colaborar con Dios. Porque sin dones, sin don, usted es un colaborador con Dios defectuoso. Hay que estar claro en esto. Si no tenemos dones espirituales para colaborar con Dios, vamos a ser personas en una relación con Dios defectuosa. El hoy sí y mañana no. Hoy tengo fe, mañana no. Hoy estoy bien, mañana no. Hoy creo que Dios me sana y mañana no. Hoy creo que Dios me salva y mañana me entierra. No. Hoy tengo deseo de cantar y mañana no. Hoy tengo deseo de unirme a los hermanos para crear una iglesia mejor, un mundo mejor, y mañana no. Porque los dones espirituales te dan estabilidad emocional y espiritual. Es la única forma de salir victorioso en la batalla. Estar conscientes del poder que viene, el poder como voluntad de hacer y el poder como energía espiritual, vitamina para tu cuerpo, vitamina para tu cuerpo, vitamina para tu mente, vitamina para tu espíritu, que tiene la acción del Espíritu de Dios, que te prepara, te da dones. El que preside con diligencia y el que actúa con misericordia, esto es con compasión, que lo haga con alegría, sin quejarse. Sin quejarse. Porque si no lo hace con alegría, ¿Dios bendice eso? No lo bendice. Así que si van a ayudar a una persona, apliquen este refrán: ayuda y no mires
¿A quién? Hazlo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 12, del 4 al 11, nuestra hermana Elvia, por favor. Andrea. Ellos allá atrás tienen. Pero hay repartimiento de dones, mas el Espíritu el mismo es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Amén. Primera de Corintios 12, 11. La segunda lista que nos describe Pablo, inspirado por Dios. Y estos dones, algunos se repiten de Romanos 12, 4 al 8, pero aquí están enfocados como efectos de la fe. Jesús decía, ¿quieres ser sano? Que se haga conforme a tu fe. Y tu fe tiene que ser lo suficientemente fuerte para que pidas oración y ores a Dios por la vida de una persona que quizás no tiene fe, porque también la Biblia lo recoge. Alguien que está pegado a tu corazón y tú quieres interceder por él o por ella. Pero tú tienes que tener fe, que se haga conforme a tu fe. Hay que mover una montaña, que se haga conforme a tu fe. Y aquí incluye palabra de sabiduría, conocimiento, inteligencia, sanidad, fe, sanidad, hacer milagros o ser un instrumento. Yo amplío este concepto de milagro porque el ser humano le gustan los milagros. Tiene un mal crédito, va a una concesionaria y resolvió un carro nuevo y lo ubica en términos de milagro. Esto ha sido un milagro porque yo tenía un mal crédito. Hacer milagros o ser un instrumento para la manifestación de Dios en la iglesia, la comunidad y el mundo. La profecía, utilizada como exhortación y consolación. Discernimiento de espíritus. De la misma forma que no todo el mundo piensa lo mismo, y como no pensamos igual, actuamos sobre una misma situación de manera diferente. Nuestro espíritu también está relacionado con esa cadena de acciones sobre una situación. Y si usted tiene fe y tiene el don de Dios de discernimiento, usted se da cuenta con la persona con la que está hablando qué es lo que lo mueve. Ok, sobre una misma situación
hay varias personas actuando para transformar una situación. Pero hay personas que lo están haciendo por ambición. Hay personas que lo están haciendo por caerle bien a alguien. Hay personas que lo están haciendo por tener un cargo en la nueva administración. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es la intención? Eso es discernimiento. Y se habla aquí, reitero, valga la redundancia, de hablar en lenguas, pero también interpretación de lenguas. En una multitud, y recuerden la multitud que pidió la crucifixión de Jesús. Ahí estaban hablando de todo, porque en una multitud, entre este y este, están comentando. ¿Qué tú crees? ¿Vale la pena que lo crucifiquen? ¿Merece la muerte? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Pero en esa multitud, una voz, una palabra se impuso. ¿Cuál fue? Crucifícale. Y esa palabra que se fue imponiendo se convirtió en una sola voz. Hay que saber interpretar lo que se está diciendo. Hay que saber interpretar lo que se está escuchando. Y Dios puede que traiga un mensaje en una lengua que no está en nuestro disco duro, en nuestra mente. Pero que su interpretación sea de acuerdo a la voluntad de Dios para edificar el edificio que se llama iglesia, para servir al reino de Dios que va más allá de la iglesia. Y la tercera lectura se encuentra en Efesios 4, del 1 al 12. Y aquí nos trae dones enfocados al liderazgo espiritual para el desarrollo institucional de la iglesia. Efesios 4 del 1 al 12. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es palabra de Dios. Y por eso alabamos al Señor. El liderazgo espiritual para desarrollar
la organización que se llama iglesia. Y aquí entran apóstoles, que eran ellos. El profetismo se repite en las tres listas. Evangelistas, pastores, maestros. Y evangelista está en una categoría superior a la de ser pastor. Y todo esto que está aquí, nosotros hemos cambiado la regla de juego. Y los cristianos no entendemos la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de dar a Dios algo de acuerdo a los dones que nos ha dado. ¿Y qué es lo que le tenemos que dar a Dios? Anhelo por recibir los dones del Espíritu. Anhelo por recibir los dones del Espíritu. Porque no por gusto se les dijo a los discípulos: manténganse ahí y esperen a que ustedes reciban dones que les permitan construir lo que les he encomendado construir, que es contra toda circunstancia mantener la edificación, el cuerpo que se llama iglesia. A nosotros nos gusta participar de la vida de la iglesia sin dones. A nosotros nos gusta manejar la participación en la vida de la iglesia sin entender que no es posible estabilidad de la participación mía en la vida de la iglesia sin la conciencia que me da saberme recipiente de un don de estos. No es venir y soplar botella, porque nosotros sabemos que las circunstancias son difíciles. ¿Cómo usted se sostiene espiritualmente sin esta conexión con Dios, que implica que Él reparte sobre usted algún don del cual usted no puede renegar si es un buen recipiente? Si usted tira la toalla, sencillamente no fue un recipiente idóneo para el don que implica servir a la edificación del cuerpo, que es la iglesia. No fue idóneo para ese don. Nunca lo interiorizó, nunca lo asumió como don de Dios. Porque ¿a quién le entregan una perla original? No estoy hablando de perlas chinas. Una perla y no la conserva. ¿Quién tiene un anillo de diamante y no lo conserva? ¿Quién tiene un tesoro que ha recibido de generación en generación y no lo conserva? Y lo conserva para que como símbolo sea entregado al que viene. No nos vamos a multiplicar. Nuestra fe no se va a multiplicar en otros sin que demos algo a cambio. Hay que darle a cambio es a Dios. En estos dones, el colofón de ellos es 1 Corintios 13.
la preeminencia del amor sobre estos dones. Una persona que ama a Dios y que se siente amada por Dios tiene alguno de estos dones. Porque quien no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Por lo tanto, amar a Dios es amar lo que ha instituido, lo que ha edificado, y ha edificado la iglesia. Y en estos tiempos de mucho temor para muchos, volver a la conciencia, revisar cuál es el don que usted cree que Dios le dio. Eso va más allá de tocar la batería. ¿Y por qué va más allá de tocar la batería? Bueno, porque en estos tiempos, si tuviéramos los recursos financieros, contratáramos una orquesta. Pero los dones de Dios tienen que ver con la relación de amor que tú tienes con Dios. Eso es lo que convierte el servicio en alegría. Si no es una carga. Y nosotros los seres humanos lo que hacemos con las cargas, ¿qué cosa es? Dejarlas a un lado. No puedo con eso, no la cargo. Dios les bendiga, les prospere y les permita en sus hogares volver a la lectura de estos dones espirituales. Espiritualmente, en tu relación con Dios, ¿en qué nivel tú te sientes? ¿Y qué sientes que Dios ha puesto en tu corazón para hacer por el edificio que se llama iglesia? Amén. Amén.